Bueno, Juan Carlos Valle Lisboa aceptó amablemente eh, venir acá, así que le agradecemos desde ya. Muchos lo conocen, la gente que estuvo en ciencias lo debe conocer como docente, porque fue docente de muchos de nosotros en la sección biofísica. No porque sea viejo, sino porque fue docente desde muy joven, muy joven, era muy cachorro y ganó un concurso por oposición de méritos y terminó su carrera de bioquímica siendo docente de la sección biofísica, si no me equivoco. Está bien. Y bueno, la sección biofísica le imprimió una serie de skills e intereses variados, por lo cual se ha interesado desde la cinética enzimática, los transportadores, la biofísica dura, digamos, pero siempre con un denominador común que era la modelización de los sistemas biológicos. Igual hay un eje conductor en toda su carrera, se puede decir, que es el interés por los modelos neuroalgo, ¿no? Si estuviéramos en describir tu carrera en 140 caracteres, diríamos que está en la neurolingüística computacional o algo así. Ponele. Ponele. Pero bueno, hace varios años ya hizo un salto volvió, estaba extrañando Standard Baja 1674 y se fue a Facultad de Psicología, donde básicamente hizo varias cosas, entre otras dirige la maestría en Ciencias Cognitivas y ahora dirige el CICEA y también dirige muchas cosas, pero es director en este momento casualmente del Instituto de Biología, o sea que es el momento de pedirle cosas después del seminario, ¿no? Y bueno, pero nos va a hablar de algo que creo que nos va a interesar mucho y algo más. Y paso el chivo de Stanislas porque hizo una estadía en París, en lo de un matemático que estudia modelos en psicología. Es un neurocientífico. Es un neurocientífico muy famoso, muy importante, que se llama Stanislas Dehaene, Dehaene. Y este Stanislas viene en octubre a Uruguay, le van a dar un doctorado honoris causa y va a dar una conferencia seguramente bastante mind-blowing el 21 de octubre. El 21 es la charla del honoris causa y el 20 hay una charla que está organizando, porque también ha influido en temas de educación. Sí. Y entonces Sí, la NEP junto con nosotros está organizando una charla, no me acuerdo bien dónde es, pero va a estar bien anunciado. Es el lunes 20 de octubre, eso. Para darles una idea, tiene un science muy reciente demostrando un nature. Es un nature, demostrando el tema de cómo a las niñas, a las nenas, les marcan el terreno con con las matemáticas desde temprana edad, para bien y para mal, más bien para mal. Pero bueno. Bueno, yo lo vine a hacer ese trabajo. ¿Cómo? Lo vine a hacer ese trabajo. Bien, bueno, muchas gracias Martín y a toda la comisión. Es muy bueno estar acá para mí con tanta gente conocida y querida. Entiendo que es un poco el título, intenté ser, no sé, tratar de condensar algunas cosas que iba a quedar de decir. No es totalmente al azar, hay un sentido en lo que estoy diciendo ahí. Mi idea hoy es entonces hablar algo que me acabo de inventar que se llama biofísica cognitiva. Me lo inventé cuando estaba armando esto. Creo que no existe eso si lo buscan en Scholar. No lo probé. Pero sí, un poco dónde emplazo este trabajo y de dónde viene este trabajo. Después voy a hablar un poco de la lectura. Ahí les voy a hablar de los modelos computacionales, que son los que me ocupan últimamente, pero antes les voy a dar unos estudios que hicimos acá. Y después, cómo esto se traslada y se aplica, y por ejemplo, tiene que ver con la venida de Stanislas Dehaene al Uruguay, además de otras cosas. Bueno, un poco de qué es la biofísica. A nosotros siempre nos gustó esta definición de Bolkestein, el famoso libro que todo el mundo vio y jamás leyó, que decía, definimos la biofísica como la física de los fenómenos biológicos estudiados en todos los niveles. O sea, no como una cosa auxiliar una herramienta auxiliar de la biología y la fisiología, sino tratar de entender un poco cómo hacen los físicos los fenómenos biológicos a todos los niveles. Y uno puede pensar, por ejemplo, que cuando la biofísica brilla es en los momentos en donde aparecen como encontrar nuevos terrenos. Por ejemplo, cuando se estudió el consumo energético del músculo y la de Hill, aparecieron un montón de ideas de cómo es la contracción muscular que llevó a la teoría de los puentes cruzados, ese tipo de cosas. Es la biofísica brillando. También pasa en la electrofisiología celular, donde entender cómo son los mecanismos de excitabilidad y de transmisión sináptica es un ejemplo notorio de biofísica, pero hay otras cosas
en un artículo un poco más cercano en el espacio, pero un poco más lejano en el tiempo, Cereijido hablaba un poco de qué cosas hace la biofísica, un poco por esa cuestión un poco multicabeza de la biofísica, decía, y por ejemplo hablaba de algunos desarrollos, esto es en los 70, dice, durante los últimos 50 años la física y las matemáticas han delineado las leyes que gobiernan los autómatas, y dice, bueno, entre otras cosas, y eso nos permite modelar una amplia gama de actividades biológicas que van desde transferencia de mensajes entre abejas hasta la lesión que padece un enfermo de Parkinson y desde cómo hace el ojo para transmitir eléctricamente al cerebro la imagen de una línea recta. Que esto es muy parecido al título de un artículo bastante clásico del que creo que hablamos el otro día. Bien, entonces un poco va por este lado y tiene que ver con cómo entendemos a los sistemas cognitivos y básicamente la idea ahí es tratar de hacer modelos computacionales de la cognición que tengan después una contraparte experimental. Y la dificultad es un poco ilustrada en estos libros. Este es un libro del año pasado, estos son un poquito más viejos. Acá dice procesamiento de la información en neuronas individuales, acá dice de la neurona a la cognición a través de la neurociencia computacional, y bueno, de la sinapsis a las supercomputadoras. O sea, el problema acá en este tipo de campos es cuál es el nivel de enfoque más apropiado para describir, por ejemplo, los fenómenos cognitivos, por ejemplo, aprender, pensar, lo que usted, incluso las emociones, en dónde se emplaza la descripción. Tengo que poner en los modelos, tengo que hablar de los genes, tengo que hablar de las membranas, tengo que hablar de los canales, tengo que hablar de circuitos, de redes, de redes, de redes. No es claro, no es, a priori cualquier modelo es bueno. Seguramente lo bueno es cuando lo interesante es cuando llega a ser algún tipo de hallazgo interesante. Bien, entonces, un poco este mundo tiene múltiples maneras de mirarse. Nosotros lo hemos mirado sobre todo usando lo que se llaman modelos de redes neuronales, que ahora todo el mundo conoce porque todo el mundo usa. ChatGPT o cualquiera de estos modelos tienen en el centro un gran modelo, una gran red neuronal así llamada, que en realidad corre varios servidores y gasta mucha energía, pero en el fondo esto sale de distintos modelos. Y hay, yo diría como, voy a hacer una breve reseña para enfocar algunas cosas. Los modelos más clásicos intentan, sí, vienen del intento de explicar la cognición en términos neuronales, y este es un modelo famoso que dice, básicamente lo que muestra este modelo de McCulloch-Pitts de los 43 dice ahí arriba, se puede computar usando neuronas. Y eso, estos mismos autores dicen, la cognición es como si fuera una computadora hecha con neuronas. Y este fue un artículo muy influyente, incluso en el mundo de la computación. Las primeras computadoras con CPU, el autor von Neumann, lo único que cita, y mal, es a este trabajo. Dice, está mal el nombre, por ejemplo. Después, un poco más adelante, esto es otro modelo que es muy importante históricamente, que es el primer modelo de red neuronal que aprende. La idea de Frank Rosenberg, que era un psicólogo, era, en este caso tratando de resolver el problema de reconocimiento óptico de caracteres, que ahora ya está resuelto, era decir, en vez de programar una red, la entreno con ejemplos. Y ahí aparece la noción de entrenar, que es tan común hoy en día en los modelos artificiales, pero se suponía que esto condensaba algunos aspectos de cómo se supone que aprende nuestro cerebro. Y por último, poniendo del lado es una cosa que uno cuenta en la historia de las redes neuronales, es que este perceptrón de una capa fue muy atacado y generó lo que en el mundo de la inteligencia artificial se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, o el invierno de la inteligencia artificial. La verdad es que eso pasó en el financiamiento por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y cosas así, de la inteligencia artificial. Hubo un invierno, pero las redes neuronales siguieron viviendo por ahí. En particular, nos llevaron a entender que era almacenar, que era guardar información o aprender como un cambio de una gran cantidad de parámetros, de pesos de conexiones, en millones de unidades, más que moléculas específicas que almacenan memorias singulares. Y esto es bastante bio, y esto es de los 40 a los 70 del siglo pasado. Lo que pasó que es un poquito menos bio, pero que nos lleva a la tecnología, es en los años, bueno, acá tengo varios de algunos de los descubridores de backpropagation, que es uno de las bases o el núcleo de los algoritmos en donde uno entrena una red neuronal artificial, que fue descrito, parece que incluso antes, este es Paul Werber en los 70, pero nadie le dio corte, hasta que vinieron estas tres personas, este del medio,
Geoffrey Hinton ganó el Premio Nobel de Física el año pasado por este tipo de cosas, con mucha polémica. Pero básicamente esto lo que permite es cómo se entrena una red neuronal, donde hay un montón de unidades conectadas entre sí, cómo las entreno para que hagan lo que yo quiero. Hinton se jubiló, digamos, trabajaba para Google en los últimos años, y no sé si en el año pasado o el anterior, cuando se retira de Google, se retira preocupado, dice, no hay en el cerebro nada parecido a backpropagation, y las redes neuronales artificiales están aprendiendo mejor que nosotros, se pueden clonar entre ellas, y estaba un poco asustado con las perspectivas de la inteligencia artificial. Pero bueno, él viene del mundo así, creo que de formación es psicólogo cognitivo, que termina siendo muy importante en el mundo de la computación. Este es Dave Rumelhart y Williams. Y bueno, eso es años 70, que nadie le dio bolilla, o 80, que sí fue muy importante, fue como el siguiente boom de las redes neuronales en los 80. Hago fast forward y llego lo que es, creo que, el dato fundacional o el modelo fundacional de todo lo que tenemos hoy en día, que es este artículo. Este es el primer autor, hay varios autores en este artículo, que se llama Attention is all you need, en donde usan una cosa que no inventaron ellos, que es la atención computacional, que no es la atención cognitiva, es levemente inspirada por los 2014, 2015 aparece eso en el mundo computacional, pero se usa mucho en procesamiento de imagen y sobre todo en procesamiento del lenguaje. Y lo que sí esta gente inventó es la que se llama la arquitectura Transformer, que es la que está dentro de ChatGPT y de cualquier cosa que tenga inteligencia artificial que maneje el lenguaje e incluso ahora visión. Entonces, esto, ya les digo, esto es 2017, esto es 86, estoy pasando rápido, pero bueno, esto, como digo acá, es bastante menos bio, y sin embargo, últimamente lo que está pasando es que hay como una especie de vuelta de las redes neuronales a la neurociencia, porque están usando este tipo de modelos grandes de lenguaje basados en la arquitectura Transformer, o modelos que usan como Wab2Vec, que es bueno, no voy a entrar ahora, después creo que tengo que contarlo un ratito, pero lo que estamos encontrando es que pueden modelizar la actividad cerebral de una persona haciendo una tarea con la actividad computacional de uno de estos modelos haciendo la misma tarea y predecir la activación, por ejemplo, de regiones que casualmente pasan a ser las regiones que están vinculadas al procesamiento del lenguaje en el cerebro humano. Y hay una industria de esto hoy en día. Este es un artículo del 21. Este otro es de la misma fecha, 22 creo. Lo que encuentran en este es básicamente que no solo uno puede predecir la actividad cerebral, sino que cuanto más esté correlacionada la actividad cerebral a mi predicción, más está correlacionada la actividad comportamental a la de los humanos. O sea, hay algo parecido. Lo que se cree en esto es que, más allá de que estos modelos computacionales ahora gigantescos, monstruosos, que consumen mucha energía, más allá de que estén alejados de la biología o de su origen biológico, hay algo que están haciendo en un cierto nivel que es parecido a lo que está haciendo el sistema cognitivo. Y en particular, bueno, en este ahora había una imagencita, pero el grupo este de Jean-Remy King lo que hace, está estudiando, de hecho, este es un modelo de procesamiento del habla, Wab2Vec, y lo que encuentra es que justamente las estructuras de capas de ese modelo corresponden un poco con las estructuras que sabemos que en el cerebro se utilizan para procesar el habla. Entonces esto nos habla de que de alguna manera hay algún punto en común. Están haciendo algo parecido las redes neuronales artificiales que hacen inteligencia artificial, así llamada, y los cerebros humanos, aunque en muchas cosas sean diferentes. Y el único tema es que, en realidad, nadie entiende muy bien cómo funcionan estas redes neuronales. Esto es lo que decía mi hijo chico cuando nació el otro, y él estaba enojado y decía, nadie entiende nada. Y bueno, nadie entiende nada de cómo funcionan las redes. No es verdad. O sea, también hay una industria de tratar de interpretar qué es lo que están haciendo las redes neuronales. Y yo tenía una fantasía que era como, no quiero meterme mucho en esto, pero en los años 80 Mizrahi había inventado un modelo de red neuronal en donde era distinto porque usaba la multiplicación entre actividades de neuronas entre sí, que eso no es común en los modelos estos. Básicamente lo que hay es una entrada de muchos canales, que son muchos canales no iónicos, sino de información, muchos axones que
son multiplicados por un peso y eso da la actividad en la neurona. Bueno, acá lo que había hecho Mizrahi era multiplicaban las actividades. Y nosotros hicimos una revisión hace un par de años de esto de las multiplicaciones y encontramos que muchos de los modelos exitosos, por ejemplo los Transformers, también otras que se llaman Long Short Term Memories, usan la multiplicación de las actividades, que acá está ejemplificada como producto de estos números que están acá y este otro número, es decir, no voy a meterme a explicar esto ahora, pero básicamente hay algo en la flexibilidad que confiere la multiplicación que es importante para la inteligencia. Y mi fantasía era, si yo puedo, porque yo esos modelos más o menos los entiendo bien, entiendo qué hacen, y entonces si puedo de alguna manera expresarla a los Transformers, una partecita de un Transformer como uno de estos modelos, capaz que puedo entender un poquito más. Eso quedará para algún momento, cuando tenga sabático, alguna cosa así, si es que tengo alguna vez más en la vida. Pero bueno, es parte de nuestro interés tratar de entender más, porque tener un modelo que diga, uy, es parecido al cerebro, te deja ahí, no te... Así, la carrera en esa industria que digo de modelos que se alinean al cerebro es tratar de predecir lo más posible de lo que pasa en el cerebro. También hay no lo comenté, pero hay una otra línea de estudio que es gente que trata de hacer redes neuronales como las de IA, como las de ChatGPT, pero con la cantidad de datos parecida a la de los humanos. ¿No? Porque estos usan mucho más datos que los humanos. Entonces está el Baby LM Challenge, que es una cosa de una especie de competencia que les gusta a los computólogos de hacer modelos de lenguaje gigantes de estos, pero con la cantidad de datos que recibe un bebé. Entonces te dan, no puedes entrenar con más que esto. Entonces ese es un poco una cosa divertida, interesante. Bueno, ahora bien, ¿cómo entrarle a esto y para qué sirve esto y para dónde vamos con esto? 35. Muy bien. Por razones que no vienen al caso ahora explicar, en algún momento nos metimos a estudiar cómo ocurría el proceso de aprendizaje de la lectura en el cerebro. Y de hecho, la lectura es en la psicología experimental es como la biología celular de la psicología. Así dicho en algún artículo. Porque hay resultados experimentales tempranos y muy ingeniosos de gente que trataba de hacer medidas. Ha tenido un impacto social importante este tema porque ha movido las tendencias de cómo se enseña a leer y escribir, sobre todo en el mundo anglosajón, pero también todo llega acá. Entonces eso ha dado o ha sido parte de lo que se ha llamado las guerras de la lectura, que era lo que hacía referencia a las guerras de mi título, que voy a hablar un poquito al final. Y además, una cosa que a mí me interesa mucho es que es en un lugar, incluso en comparación con algunos lugares de la biología, en donde modelos computacionales tienen un impacto grande. O sea, se hacen modelos computacionales de ciertos fenómenos, se hacen predicciones, se van y se miden, e incluso tienen predicciones para explicar, por ejemplo, distintas variedades de la dislexia. Entonces, ese tipo de cosas son raras en la psicología y a veces también son raras en la biología. Y además hay una gran cantidad hoy en día de evidencia imagenológica, neurofisiológica, estudios de población, etc. Entonces, es un campo interesante, capaz que muy lleno de gente, pero es un campo donde hay actividad, donde se puede modelizar. Entonces nosotros, hace ya unos años, nos llegamos a una especie de conocimiento de una de las teorías, las teorías principales que estaban en ese momento de las dificultades de adquisición de la lectura, que esto engloba a la dislexia, pero podría ser un poco más general, y nos encontramos con que había gente que le echaba la culpa a la sincronización entre los ritmos cerebrales. Esto me implicaría abrir todo un paréntesis, pero desde que se inventó el electroencefalógrafo se vio que hay ciertas frecuencias de oscilación que tienen mayor peso, mayor potencia en el cerebro. Y después se ha visto que esas oscilaciones cambian según las tareas que uno está haciendo. Bueno, lo más dramático es en el ciclo sueño-vigilia, pero también en la vigilia uno puede tener ondas distintas. Y yo diría que en los 90 del siglo pasado apareció una especie de teoría que decía, bueno, estas oscilaciones no podrían ser un epifenómeno, pero no, son algo que tiene un rol computacional. Entonces las han usado para explicar gran cantidad de cosas. Cuando nosotros llegamos a esto había una explicación del procesamiento del habla basado en esto de las oscilaciones. Y para hacerla corta, nuestro cerebro tiene distintas bandas de frecuencia, muchas veces enganchadas entre sí, es como que la onda teta se engancha en la onda delta y entonces se activa acá y después se desactiva acá, y después las ondas gamma, que son por arriba de 35 Hz en realidad, de 30 Hz en realidad, se enganchan con esas. ¿Y cuál es la idea? La idea es que eso sirve como
como las ondas teta se enganchan con la estructura silábica del habla, es parecida a la frecuencia, uno cuando está hablando lo que hace es reclutar este ritmo oscilatorio y eso lo engancha y permite que además los ritmos oscilatorios de mayor frecuencia también se enganchen y eso es lo que procesa, les permite a uno procesar los sonidos. Porque un problema del habla es que no viene, acá dice orientales la patria o la tumba, creo, es que no viene separado en palabras, no viene separado en sonidos, no viene separado en fonemas, viene todo pegado uno arriba del otro, porque hay un fenómeno que se llama coarticulación. Estamos diciendo un sonido cuando ya estamos planificando el otro. Entonces, la idea es que las oscilaciones resuelven ese problema como enganchándose al sonido y empaquetando los pedazos de sonido que hay que procesar, y eso es lo que lo permite reconocer. Ese es el habla, y hay una teoría cuando nosotros caímos de Goswami, que es que eso falla de alguna manera en las personas que tienen dificultades de adquisición de la lectura. Que eso genera, por ejemplo, representaciones fonológicas en el cerebro, o sea, partes del cerebro que responden a la fonología, pero de manera compleja, de manera tal que cuando yo tengo que aprender a leer, ya no puedo conectar muy fácilmente el mundo visual con el mundo auditivo. Entonces lo que hicimos fue un estudio que involucraba algo comportamental y electrofisiológico. Queríamos hacer algo en desarrollo con niños usando las tablets del Plan Ceibal y usando el electroencefalograma que teníamos en la Facultad de Psicología, uno de 64 canales, que en su momento creo que era el mejor del Uruguay. Entonces hicimos un estudio longitudinal donde fuimos a buscar niños en el jardín, a 616 niños en escuelas públicas del Uruguay, con bastante, como se llama, muerte experimental. O sea, hay gente que se va perdiendo de esto, pero muerte experimental quiere decir no es muerte literal, entendamos eso. Y la idea, no es que lo fuimos eliminando o era muy nocivo el estudio, no, simplemente no participaban. Cuando no daban, lo sacábamos, no. Eso hay que chequearlo en los artículos. Bueno, lo que hicimos fue, inventamos en las tablets estas, una especie de jueguito para evaluar varias cosas que hacen los neuropsicólogos. Ahora les cuento qué era. Y esto lo terminé, puse marca registrada porque lo registramos, porque también sirve como predictor de la lectura. Y usamos eso en escuelas con las tablets del Plan Ceibal, donde los niños tenían auriculares y jugaban a esto, y eso nos daba una medida de varias de las tareas neurocognitivas que estaban realizando. Y en realidad esto es un extracto, porque para probar la teoría oscilatoria hemos inventado un montón de tareas que después no están ahí en un cajón para analizar algún día. Pero algunas importantes era medir el conocimiento de letras, lo que se llama conciencia fonológica, la denominación automatizada rápida, etc. Y bueno, varias cosas vinculadas a la lectura y cuestiones cognitivas generales. Y con eso fuimos a ver si podíamos, en realidad lo que nosotros queríamos hacer, el plan era, vamos con esto, medimos a estos 600 niños, detectamos quiénes están enriquecidos con la probabilidad de que les vaya mal, digamos, horriblemente, pero digamos, predecir quiénes van a tener dificultades de aprendizaje y vamos a estudiar sus ondas cerebrales ahí. Claro, lo hicimos todo al mismo momento, entonces esto hay que validarlo y entonces más bien la validación nos lleva un tiempo, pero igual hicimos la parte electrofisiológica que se las cuento en un ratito. Lo interesante de esto es que, bueno, seguimos niños desde que tienen 5 años hasta segundo de escuela, eso es una cosa bastante interesante, y fuimos a ver si leían, y para ver si leían medimos varias cosas, unas que tienen que ver con la capacidad, la precisión en reconocer palabras, cuántas palabras por minuto decían, y la comprensión en unas oraciones que les presentábamos. Eso hacíamos una especie de puntaje compuesto, y la distribución de puntos que teníamos en esa población era esto, y siendo generosos y diciendo esto de acá para acá, estos leen y de acá para acá no leen, uno puede tratar de clasificar, ver si lo que tomó en 5 años le permite predecir cómo van a leer en primer año. Y bueno, resulta que hicimos eso, hicimos una especie de modelo predictivo que tiene un 90% de sensibilidad y un 76% de especificidad, depende de los umbrales que uno tome, con muy pocas, eliminamos un montón de esas variables que medíamos y con 4, bueno, no me acuerdo si era con 4 el modelo chico y con 6 el grande, uno logra predecir un año antes si los niños van a tener una dificultad para leer o no. Y eso es bastante interesante. Esto, como les digo, lo registramos y estamos haciendo que la gente lo use
como herramienta para evaluar. Además, lo bueno de esto es que lo haces en la escuela, en el momento, con todos los niños, no tenés que hacer una evaluación. Esto no es una evaluación neuropsicológica, que es otra cosa, ¿no? Que es 1 a 1 con un especialista. Esto es una tablet, 25 niños haciendo esto. Nos fuimos a ver lo de las oscilaciones. Como ven, esto es un preprint, porque no los quisieron publicar todavía, pero bueno, lo que sí encontramos es que, porque esto es medio teóricamente raro, vimos que el problema de la sincronización lo veíamos en las ondas delta, los malos lectores sincronizan menos que los buenos lectores, y además lo vimos eso en un electrodo frontal. La interpretación teórica de esto se las debo, tengo algunas, pero ya son bolazos a nivel bolazo. El problema de esto es que, bueno, que al final, con toda esa arquitectura del proyecto, teníamos un N bastante chico. Entonces, a la gente no le conmovía tanto como a mí este tipo de resultado. Sí, en el dato más general fue importante, y hicimos un artículo que se llama Mind the Orthography, porque lo mandamos a una revista inglesa para hacer un chiste con el subte, y después nos lo rebotaron y quedó publicado en una revista americana, así que no se entiende mucho, pero bueno, no íbamos a cambiar el título. Lo interesante de esto es decodificación, o sea, cuántas palabras reconocen, fluidez, cuántas palabras por minuto pueden leer, y los coeficientes de un modelo que es predictivo, entonces sacaste el conocimiento de letras, esto de nombrar objetos lo más rápido que uno pueda, memorias de corto verbal y no verbal, nivel socioeconómico, no me gusta que esté acá, género, y una de las cosas que el Mind Orthography tenía que ver con que este factor que dice PA no daba significativo. PA es lo que se llama conciencia fonológica, y es la vedette de los estudios de la neurocognición de la lectura. La conciencia fonológica es re importante. Y a nosotros, si hacíamos un modelo con todo esto, la conciencia fonológica no volaba. Digamos, juega, si lo haces solo, correlaciona bien y predice bien, no predice en nuestro caso. Entonces ahí nos llegó, por eso pasamos de una revista inglesa re top a una revista americana bien, ¿no? Después de 1 año y medio de combatir con los referees y perder. Entonces, una de las cosas que motivan los modelos, ya me estoy medio paselli, es por qué en el español y en ortografías transparentes es menos relevante la conciencia fonológica, esto lo vimos en la literatura, que en ortografías opacas. O sea, ustedes saben que el inglés, las letras no tienen siempre el mismo sonido. Depende mucho del contexto y no pasa tanto eso en el español. Tenemos la C, ¿sí? Cosas así, pero bueno, básicamente la correspondencia es bastante buena. En el inglés no es muy buena, en el francés tampoco. El finlandés es muy buena y ahí los finlandeses estudian mucho la lectura y también dicen, no, la conciencia fonológica no es tan importante. Bueno, queríamos un poco entrar en esto. Y ahí es que nos metemos, yo me intenté meter con lo que sabía hacer, que eran modelos computacionales. Rapidito, yo les decía, los modelos computacionales en este tema tienen una larga tradición. En los años 70, yo creo que incluso es anterior, del 67 me parece que es, aparecen modelos que tratan de explicar el fenómeno de cómo mirando reconocemos las palabras. Estos son todos modelos cableados a mano. O sea, viene un investigador y dice, para mí acá hay unas unidades que reconocen pedazos de letra, acá hay unas unidades que conocen letras, y esto se conecta con las unidades que conocen palabras, y entonces cuando yo veo algo se activa todo esto, y entonces puedo explicar ciertas confusiones, tiempos de reacción, cosas por el estilo. Este es un modelo del 2004, también cableado a mano, que creo que es el modelo este es el modelo de doble ruta muy famoso, y esta es una versión actual que es la que explica distintos tipos de dislexia, porque si vos rompes una vía tenés un tipo de dislexia, si rompes la otra tenés otro tipo de dislexia, ese es el más usado, pero el problema es que estos modelos no aprenden, son cableados a mano. En los 80, en la primera ola de las redes neuronales, aparecieron modelos que aprendían, pero eran de juguete. Entonces, cuando los iban a testear contra datos clínicos experimentales, perdieron. O sea, mi lectura de la literatura que estos le ganaron a esto, ¿tá? Es decir, para hacerlo bien claro y conciso. Lo que no me queda claro es si un modelo actual, que es un poco lo que estamos tratando de trabajar nosotros, no sería mejor para aprender los aspectos de la lectura, ahora sí basados en cosas más estándar desde el punto de vista de lo que es el aprendizaje en el cerebro. Entonces estamos haciendo modelos de este tipo. Y si puedo, voy a contar esto rapidito. Este es un modelo de visión. O sea, la gente que estudia visión propone esto, que es un modelo basado en una red neuronal también artificial, propone esto como un modelo neurobiológicamente plausible de la visión.
porque uno va a ver acá los campos receptivos de las neuronas, o sea, las propiedades de qué responden las neuronas, y son mejores estos campos receptivos como modelos que los que hacen los neurobiólogos cableando sus modelos teóricos en computadoras. Entonces, esto es un modelo de visión. Este es el famoso Wow2Vec que estaba por ahí arriba, que lo que hace es pasar sonido a, bueno, en realidad lo pasa a unos vectores que se llaman embeddings, y que uno después lo puede usar para reconocer palabras, para reconocer fonemas, pero para eso tiene que entrenar un cachito otra red. Pero nos da como una representación interna del sonido. Entonces la idea nuestra es tratar de entrenar esta red a predecir primero o a reconocer esos embeddings a partir de la imagen, o sea, a reconocer el sonido a partir de lo que ve, y después una red que con esa secuencia de sonidos reconozca palabras. Eso sería el lector. Le enseñás que la A corresponde con el sonido de la A, y después le vas a presentar gato y vas a ver si reconoce la palabra gato. Y ahí está leyendo y después podemos seguir jugando. Hicimos unas cosas muy de juguete, no voy a entrar mucho en detalle, prefiero contarles lo que me resta por hacer, que es, básicamente es escalar esto a niveles más grandes, y la idea era responder esto del Mind Orthography, es básicamente esto. Nosotros vamos a hacer un loop como de entrenamiento de este modelo, en donde la idea es que primero reconoce las letras, y después le enseño primero reconoce las palabras, después le enseño a reconocer las letras, y después le enseño a reconocer que estas letras en secuencia, de manera hablada, ¿no? P, A, T, O, es pato, y entonces eso es un entrenamiento en conciencia fonológica. Mi expectativa es que si lo hago en español, ya con eso lee, le presentás por la visual y ya lee, y si le presentás en inglés o en francés ya no va a leer. Ese es un poco ya veo la grafiquita, la tengo en mi cabeza, si funciona sale el paper. Pero bueno, eso es el inicio, porque además nos falta toda la lectura. En realidad pasa por otra rama, que es esa la doble ruta, que es, ustedes no leen pato como pato, ustedes leen el pato y siguen, ¿no? Y básicamente lo que se interpreta es que cuando uno aprende a leer, al principio va fonológicamente, pero después el cerebro solo aprende a reconocer que estos pedazos, estos PA, estos pato, y empezás a aprender a ver o obtenés lo que se llama un léxico ortográfico, un almacén, un conocimiento de las palabras simplemente a partir de la imagen. Y eso es una parte fundamental de adquirir fluidez, porque si vos tenés que estar el pato, ya te olvidaste lo que estabas leyendo cuando llegaste al final, y por lo tanto es importante para la comprensión. Bien, rapidito para terminar. Esto es un Scientific American, pero en Estados Unidos, pero sobre todo, bueno, también acá en esta región, ha habido fuertes discusiones y peleas por cómo se tiene que enseñar a leer y escribir. Pero que cuando uno viene de afuera, como vengo yo, digo, no sé por qué se pelean tanto, pero bueno, tiene que ver con enfoques teóricos, con concepciones sobre la educación y el aprendizaje, varias cosas hay en Estados Unidos. Bueno, una parte tiene que ver con esos primeros resultados de la lectura, que encontraban que los primeros estudios de movimientos oculares, inventados al principio del siglo XX, encontraron que la gente lee, no va letra por letra, los ojos van saltando. Tuc, tuc. Incluso ahora se puede hasta medir cuánto ves en una fijación. Hay unos experimentos muy interesantes con eso, y lo que pasa es que cuando vas aprendiendo a leer, eso es lo que se olvidaron, empezás de algo muy chico y vas moviéndote lento y después vas saltando más. Y entonces hubo una especie de movimiento de estos investigadores del principio del siglo XX que decían, no hay que enseñar así letra por letra, hay que enseñar las palabras enteras. Y bueno, eso ha sido la madre de todas las discusiones. Esta gente que es especialista en lectura, desde el punto de vista cognitivo, son muy distintos, pero todos coinciden, hay que enseñar este tipo de cosas. Mark Seidenberg tiene un libro que me gusta mucho, se llama Language at the Speed of Sight, que es el lenguaje a la velocidad de la mirada, y un poco discute todas estas cosas. El asunto es que esto ha llevado como a discusiones como hay que enseñar a leer. Nosotros yo no comenté mucho, pero ven que Zugarramurdi, que es Camila Zugarramurdi, que fue estudiante mía de doctorado y ahora es investigadora independiente, es la que hizo buena parte de este trabajo, de alguna de estas cosas por lo menos. Ella ahora lo que hizo fue agarrar esta Lexiland y pasarlo en una muestra representativa de niñas del Uruguay, y estos son escuelas según el quintil socioeconómico, 1 es bajo, 5 es alto, de escuelas públicas, y esto es, por ejemplo, el número de palabras leídas correctamente. Yo creo que esto es el promedio más un intervalo de confianza. Y lo interesante es que estas son distintas escuelas.
no se ordena, si bien las escuelas de quintil bajo tienden a estar acá, y las escuelas de quintil alto tienden a estar acá, hay escuelas de quintil 5 acá abajo, ¿no? O sea, en el lugar hay una gran variabilidad, e incluso hay una gran variabilidad intraescuela, donde vos tenés la gran cantidad de variación que obtenés de niños leyendo. Entonces ahí hay algo que, bueno, llama para acción. Nosotros intentamos, voy a pasar rápido, intentamos usar, acá está Stanislas Dehaene, que inventó un jueguito que se llama Calulu. Nosotros lo intentamos aplicar con Soledad. A ellos les funcionó, a nosotros no tanto, pero a ellos les funcionó en Francia, ahora lo aplicaron en Brasil. Acá participé en esta cosa de cómo lo usaron en Brasil para mejorar. No es una locura lo que mejora después de un año de diferencia de entrenamiento, si lo tengo que decir acá. Espero que esto no salga de acá porque, bueno, están grabando. No, porque ya dije esto y una vez medio que me rezongaron. Pero la verdad es que sabemos que aprender a leer implica muchas cosas. Implica el conocimiento del lenguaje, implica sí la parte de reconocimiento de las palabras. Este es un clásico modelo que le llaman de la cuerda, que uno tiene un proceso lingüístico natural que viene del entorno y que es cada vez más, lo usás cada vez con más intencionalidad, y una parte de reconocimiento y de codificación que lo usás cada vez más automáticamente, y cuando eso se engrana, bueno, tiene una lectura experta. No voy a aburrirlos con esto, creo que una cosa importante es la noción de que es importante el conocimiento para aprender a leer también, que no es solo de codificar y la conciencia fonológica, que es una de las cosas que muchas veces se enfatiza. Y para eso, y estos sí son 2 diapos y termino, creo volver al origen. Este lo conoce mejor que yo. Acá está el ciclo de Krebs, creo que esta debe ser la glucólisis, si no estoy mal. Pero no sé, o sea, todos conocerán la idea que, bueno, la enzima limitante de la glucólisis es que es la fosfofructoquinasa. Entonces un biotecnólogo diría, bueno, sobreexpresemos la fosfofructoquinasa. Y lo que ha pasado, hasta donde yo recuerdo, hace unos cuantos años, es que pones mucho PFK, no tenés un aumento muy grande del flujo, por ejemplo, el etanol, si quisieras. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, en algún sentido, está bien, será la enzima limitante, pero si la sobreexpresaste, después se te tranca el flujo en algún otro lado. Entonces, creo que en el mundo del aprendizaje y la lectura nos está pasando algo parecido. Es muy importante el aprendizaje inicial de la conciencia fonológica y del conocimiento de las letras y cómo juntarlas, la parte esa de leer, eso es indispensable. Pero solo con eso, después nos vamos a trancar en otro lado. En particular nos vamos a trancar en el lado del conocimiento y nos vamos a trancar en el lado de la fluidez. Entonces yo creo que hay que hacer una especie de flux balance analysis, o sea, así como uno tiene un esquema de reacciones que pasan materia de un lado a otro y tiene que ver las enzimas que las catalizan y las reacciones donde están limitadas, uno puede tratar de buscar en lo que está pasando en los niños que van avanzando en los distintos niveles de conocimiento y tratar de ver dónde se están trancando. Y de hecho, yo le pregunté a ChatGPT y me dice, sí, la lógica de Flux Balance Analysis puede adaptarse para modelar y optimizar transiciones de Estado en políticas públicas, incluyendo la educación. Y parece que esto existe en algún lado. Yo creo que es importante que los que estudiamos estas cosas no nos enfoquemos demasiado en la primera etapa solo, porque si no después queda la idea en el mundo educativo que es acá, y después se te trancan todos los niños en otro lugar, y con toda la frustración que eso genera, incluso es un boomerang. Eso es lo que quería decir. Acá está Camila Zugarramurdi, que es la responsable del Exiland y de toda la parte del estudio oscilatorio. Esta es que lo hicimos con Manuel Carreiras del Centro Vasco de Cerebro y Lenguaje. Lo de Calulu lo hemos hecho con Stanislas Dehaene, Cassandra Poitier y gente de Brasil, Caterina Lukasova y Camilo Yala. Y bueno, lo de los modelos lo estamos empezando a hacer con Martín Dutra, que está ingresando al PDCIVA y nos ha dado una mano como estudiante de Biología Humana Daniel Sangrando. Cosas que no pude hablar, o las toqué muy, muy marginalmente, es el estudio Calulu que hicimos acá y nuestra frustración que nos llevó a crear Anacahuita con Soledad Asís, que alguna gente conoce bien acá, y algunas cosas que estamos haciendo con Mercedes Lafourcade, que es una psicopedagoga que trata de hacer libros simplificados para que los niños que tienen dificultades puedan leer igual. Y bueno, y ahí con esto, muchas gracias, perdón por el tiempo.